En general, los individuos se convertían en esclavos por medio de la violencia, la guerra o el secuestro. Eran ataques específicamente concebidos para esclavizar a la gente. Cuando en 1517 los europeos comenzaron a traficar con esclavos, los africanos ya tenían un producto listo para su distribución. Algunos reyes africanos desconfiaban de los europeos y rechazaron tomar parte en el comercio de esclavos. Sin embargo, pocos estados africanos prohibieron el comercio de esclavos, especialmente la venta de esclavos a europeos. Otros traficantes y gobernantes africanos libraron cruentas batallas contra los europeos por el control del comercio. Pero la mayoría de los monarcas compartía la opinión de un gobernante africano que dijo a un traficante europeo: queremos comprar 3 cosas, pólvora, balas de cañón y coñac. Y tenemos 3 cosas para vender, hombres, mujeres y niños. A medida que los beneficios crecían, tanto para africanos como para europeos, los traficantes aumentaban sus incursiones en las aldeas. La costa occidental africana, desde el Senegal, en el norte, hasta Angola, en el sur, estaba tan asediada por los traficantes de esclavos que toda la población tuvo que instalarse tierra adentro. Pero los traficantes lo siguieron cada vez más hacia el interior del continente africano. Nadie estaba a salvo de los traficantes de esclavos. A los africanos capturados les obligaban a marchar en largas filas denominadas recuas. Atados y encadenados unos con otros, se les hacía marchar lo más rápidamente posible hasta el mar. Muchos no conseguían llegar a la costa, morían por extenuación o simplemente eran ejecutados si no podían seguir el ritmo de la caravana. Los que sobrevivían eran vendidos a los intermediarios africanos o europeos, conocidos con el nombre de agentes. Mientras esperaban al barco, los agentes acumulaban cientos de esclavos en sus recintos denominados fábricas, aunque no fabricaban nada. Un monarca africano controlaba recintos o fábricas de 4 nacionalidades distintas: Francia, Inglaterra, Países Bajos y Portugal. Al principio, el comercio de esclavos transatlántico era monopolio exclusivo de los traficantes portugueses que controlaban la costa occidental de África. Pero durante el siglo XVII el monopolio portugués comenzó a derrumbarse. Las continuas guerras que asolaron Europa durante la mayor parte del siglo no solo se libraron para conseguir poder y nuevos territorios. Los enfrentamientos determinaron quién dominaría el Nuevo Mundo y controlaría el comercio africano. El resultado de esos conflictos fue el dominio absoluto de los británicos en una época en que ellos eran los reyes de los mares. Gran Bretaña convirtió el comercio de esclavos en una verdadera industria. Se estima que solamente sus barcos transportaron unos 3 millones de africanos a América. Pero también hubo lugar para Francia, los Países Bajos y prácticamente cualquier otro país europeo que quisiera tomar parte en la trata de esclavos. En el siglo XVIII, el dinero procedente del comercio de esclavos ayudó a construir las ciudades de Liverpool y Bristol, en Inglaterra, y la ciudad francesa de Nantes. Las 3 se aprovecharon de un gran triángulo comercial formado por África, América y Europa, que reportó numerosos beneficios. Las rivalidades para conseguir el control del comercio de esclavos dieron paso a las rivalidades en los negocios. La demanda para obtener cada vez más beneficios desató nuevas formas de crueldad. Hombres que poseían la autoridad suprema sobre la vida y la muerte de cada una de las personas que iba a bordo de una nave negrera. La responsabilidad de transportar cientos de africanos hacia una vida de esclavitud en América descansaba únicamente sobre las espaldas de los capitanes de los barcos. Gozaban del poder absoluto para hacer lo que fuera necesario a fin de llevar su cargamento humano hasta el mercado y obtener el máximo beneficio. Un capitán competente de un barco de esclavos era aquel que era respetado por sus patrones y temido por su tripulación y por los esclavos. Las órdenes del capitán eran ley y sus métodos de castigo eran casi siempre brutales. En aquella época la esclavitud era un hecho aceptado. Muy pocos cautivos osaron amotinarse después de que el barco hubiera abandonado África, en el infame viaje de violencia y muerte conocido como el Paso Intermedio. En esas naves los capitanes y la tripulación nunca bajaban la guardia. Eran como auténticas fortalezas armadas.
El sufrimiento y la desesperación de los cautivos provocaban que los problemas de seguridad persistieran a lo largo de todo el paso intermedio, la etapa principal de la gran ruta triangular del mercado de esclavos. Era la ruta que seguían las naves negreras a través del Atlántico hasta América. La mayor parte de estos barcos transportaban africanos desde la costa occidental de África hasta Brasil y las Indias occidentales. Aproximadamente solo un 5% de este cargamento humano llegaba a Estados Unidos. Una nave negrera convencional podía cubrir la distancia del paso intermedio en un tiempo que oscilaba entre 5 y 12 semanas. Para los traficantes la fórmula era muy simple. Reunir tantos africanos como fuera posible en la bodega del barco y después llevarlos vivos al mercado significaba asegurarse cuantiosos beneficios. Pero esto implicaba un dilema para los traficantes. ¿Cómo podían llevar hasta las costas del Nuevo Mundo el máximo número de africanos vivos? La mortalidad era alta. Se estima que entre el 15 y el 20% de los cautivos perecían durante el viaje. Cada esclavo disponía de un espacio de 70 centímetros y muchas veces se veían obligados a yacer sobre sus propias deposiciones por el modo en que estaban encadenados. El barco de esclavos británico Brooks batió todos los récords de capacidad, hacinando a 609 africanos en un barco construido para albergar a 300. Hoy en día, algunos historiadores opinan que el hecho de que un barco estuviera más o menos lleno no era un factor decisivo en el índice de mortalidad en los esclavos. Las penalidades que tuvieron que soportar los negros durante el viaje son apenas concebibles. Dr. Alexander Falconbridge, cirujano del barco. Falconbridge practicó la medicina a bordo de barcos de esclavos británicos. En 1788 escribió que empezaba a encontrarse físicamente enfermo tras permanecer solo 15 minutos en la bodega de una nave negrera. Cuando tuve que entrar en la cubierta de los esclavos, me vi obligado a caminar a 4 patas por encima de los cuerpos. Con frecuencia, los negros están tan apretujados unos con otros que tienen menos espacio que un hombre en su ataúd. Estaba tan abrumado por el calor, el hedor y el aire fétido que casi pierdo el conocimiento. Solo con ayuda pude volver a la cubierta principal. Cientos de africanos disponían de tan solo 3 o 4 cubos grandes para hacer sus necesidades. Nuestra penosa situación se veía agravada por los cubos de las deposiciones, en los que a menudo los niños caían y algunos se ahogaban. O la Udae Kian. El intenso calor producido por los cuerpos hacinados creaba un vapor espeso y húmedo que flotaba en el aire como la niebla. Con frecuencia, el hedor precedía la arribada del barco al puerto. A pesar de sus inhumanas condiciones, a esos infiernos flotantes les ponían nombres idílicos, como el Rama de Olivo, el Paloma o el Libertad. Cuando el tiempo lo permitía, los esclavos eran llevados a cubierta donde se les obligaba a bailar. Se pensaba que el baile les ayudaba a mantenerse con vida. Los que no bailaban con suficiente entusiasmo eran azotados. Para escapar a las brutales condiciones a que eran sometidos durante el viaje, algunos africanos escogían morir de hambre. Pero los traficantes, simplemente con usar un instrumento llamado el speculum moris, conseguían hacerles cambiar de opinión. Otros, incluidas muchas mujeres, simplemente pedían la muerte en sus oraciones. En el comercio de esclavos, esos barcos constituían lugares de lujuria y desenfreno. Se permite a los marineros tener relaciones con las mujeres negras y a veces cometen tales excesos que corrompen la naturaleza humana. Dr. Alexander Falconbridge, cirujano del barco. Nadie sabrá nunca cuántos africanos murieron durante la carnicería del llamado paso intermedio.
Hoy, algunos historiadores sugieren que a pesar del alto índice de mortalidad a bordo de los barcos, es probable que se asesinaran a muchos más cautivos antes incluso de abandonar el continente africano. Luke Collingwood puede ser considerado el peor capitán de barco de esclavos de la historia. Collingwood era el comandante del barco negrero británico Zong. En 1781, el Zong se acercaba a la isla de Jamaica, pero con las provisiones de agua potable casi agotadas. Temiendo que gran parte de su cargamento pereciera antes de llegar a Kingston, Collingwood prefirió cobrar el dinero del seguro por sus cautivos y dio la orden de lanzar por la borda a 132 africanos débiles o enfermos. La noticia sobre la atrocidad del Zong llegó a Inglaterra gracias a los esfuerzos de Olaudah Equiano. Equiano vivía en Inglaterra y oyó hablar de la masacre a través de viejos contactos suyos en el mundo del comercio de esclavos. Expuso el incidente a los abolicionistas británicos con la esperanza de que se hiciera justicia, y su iniciativa contribuyó al nacimiento del movimiento contra la esclavitud en Gran Bretaña. Los propietarios del Zong fueron juzgados por fraude. Protesto, no hay pruebas de que se lanzara a esos negros por la borda después de las lluvias. Esa prueba está aquí, en la transcripción del proceso judicial. Por primera vez, el pueblo británico conoció los verdaderos horrores de los barcos de esclavos. Estaban anonadados y se sentían ultrajados. Uno de los hombres que expresó una de las condenas más duras contra la atrocidad del Zong fue el clérigo británico John Newton. Newton tenía conocimiento de primera mano sobre la brutalidad en las naves negreras, porque él mismo había sido una vez capitán de una de esas naves. Newton se convirtió en un destacado ministro de la Iglesia y en sus sermones criticó duramente el comercio en el que había tomado parte. La costumbre, el ejemplo y el interés han cegado mis ojos. Debería haberme sentido embargado por la pena y el terror, si hubiera sabido o incluso sospechado que estaba actuando con maldad. En 1779, Newton compuso el himno Gracia Divina. Tal vez lo escribió como plegaria para recibir el perdón de la gente que sufrió y murió a bordo de su barco de esclavos. Debido a la intensa presión ejercida por Newton y otros abolicionistas, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos prohibieron el comercio de esclavos el 1 de enero de 1808. La aprobación de la ley fue acogida con una gran ovación de todo el Parlamento británico puesto en pie y aclamando a William Wilberforce, que había dedicado más de 20 años de su vida a acabar con este comercio humano. Aunque la importación de esclavos se había declarado ilegal en Estados Unidos, la institución de la esclavitud continuó viva y vigente. En 1820, España también prohibió el comercio de esclavos en Cuba y en sus demás posesiones de ultramar. Barcos de renegados continuaron importando esclavos africanos ilegalmente durante más de 40 años. No fue hasta 1888, con la prohibición del comercio de esclavos en Brasil, cuando desapareció el último gran mercado de esclavos del Nuevo Mundo. El reinado de las naves negreras terminó, dejando atrás, retorciéndose lentamente tras su estela, los fantasmas de 350 años de secuestros, de infernales bodegas abarrotadas de esclavos, de enfermedades, de muerte y de luchas violentas por la libertad.